Hola, mi nombre es César Mera y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos acerca del modelado de las redes de datos. Las redes de datos, no importa su arquitectura o los protocolos de comunicación empleados, pueden ser representadas mediante modelos. El modelo más difundido en la actualidad para representar las redes que se conectan a Internet es el modelo OSI, cuyas siglas significan Open Systems Interconnection o interconexión de sistemas abiertos, difundido por la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares. Si bien no es el único modelo que existe, es el más difundido y utilizado para la enseñanza del modelado de redes. El modelo OSI consta de 7 capas enumeradas de la capa 1 a la capa 7. Cada capa cumple una función específica, brinda servicios a las capas superiores y se denominan capa 1 o capa física, capa 2 o capa de enlace de red, capa 3 o capa de red, capa 4 o capa de transporte, capa 5 o capa de sesión, capa 6 o capa de presentación y capa 7 o capa de aplicación. Cada capa maneja lo que llamamos una unidad de datos y va agregando información en encabezados de capa a los datos de usuario generados en capa 7. El flujo de datos para el sistema que transmite va desde la capa 7 a la capa 1 en forma descendente, con cada capa agregando su encabezado de capa. A continuación, los datos son volcados al medio de transmisión y en el lado receptor la información fluye a la inversa, desde la capa 1 hacia la capa 7, con cada capa retirando el encabezado de la capa correspondiente. El medio de transmisión puede ser cualquiera: el aire para el intercambio de datos inalámbricos, fibra óptica, que es un medio con un gran ancho de banda, o cable de cobre, donde se inducen señales eléctricas moduladas. La capa 1 del modelo se llama capa física y tiene que ver con todo lo físico involucrado en la transmisión de datos, es decir, qué conectores utilizaremos, cuántos pines tiene ese conector y qué función cumple cada uno de ellos, el tipo de interfaz que se conectará al medio de transmisión, cuántos milisegundos dura un 1 o un 0 lógico, cuál es el nivel eléctrico que representará un 1 o un 0, qué tipo de modulación se utilizará, en fin, todas las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales de las interfaces de comunicación. La capa 2 o capa de enlace es la encargada de formar la trama de datos, también llamados frames. Las tramas de datos poseen un campo de comienzo y un fin de trama, o sea, delimitadores de datos, y adicionalmente se incorporan las direcciones físicas o direcciones MAC de origen y destino, útiles para hacer el reenvío de tramas en medios locales. Esta capa también controla el acceso al medio, la forma en que se accede al medio de transmisión. La capa 3 es la capa de red. Se insertan y manejan las direcciones IP versión 4, que son direcciones de 32 bits de longitud, o versión 6, que son direcciones de 128 bits de longitud, resolviendo también lo referente a la congestión de red y retransmisión de paquetes. La unidad de datos de esta capa se llama paquete. Se la relaciona directamente con el protocolo IP para comunicación entre redes y subredes. La capa 4 o capa de transporte maneja los puertos de origen y destino de los distintos servicios. Es la encargada de formar el segmento de datos, la unidad de datos característicos de esta capa, mediante la inserción del encabezado TCP. También provee mecanismos para abrir, mantener y cerrar conexiones de datos de forma correcta y ordenada. La capa 5 o capa de sesión es la encargada de abrir, mantener y cerrar sesiones seguras de usuarios y aplicaciones. La capa 6 controla la semántica de la transferencia de datos. Se encarga de la codificación, la encriptación y la compresión de la información. Mientras que la capa 7, por último,
es la capa que genera la información de usuarios y aplicaciones, información que debe ser transmitida hacia otro host en la red local o en otra red remota. En esta capa residen las aplicaciones de usuarios como los clientes de email, los web browsers de internet, el software de emulación de terminales y de transmisión de archivos. Por último, podemos agregar que cada capa en el sistema local se relaciona uno a uno con la capa correspondiente en el sistema remoto y adicionalmente que cada capa maneja protocolos característicos.